Bien, buenísimo. Bueno, Angie, vamos a la primera pregunta, ¿sí? En la primera pregunta decía, la anatomía se define como el estudio de la estructura de un organismo y la relación entre sus partes, ¿sí? Bien, hubo 227 respuestas que dijeron que era verdadero y 12 compañeros que pusieron que esa respuesta era falsa. Bueno, los que pusieron verdadero, ¿por qué pusieron verdadero? Que es la mayoría. Porque es lo que verdaderamente estudia. Ya estudia la estructura del cuerpo, vamos a decir. Y de los Estudia organismos. Claro, estudia las partes del cada cuerpo. órgano, todo. Claro, La yo también estructura. puse eso porque estudia las partes del cuerpo, la estructura del cuerpo. Buenísimo. ¿Y los compañeros que pusieron que no? ¿Por qué la pusieron a esa opción? Si alguno se anima. ¿O les pareció confusa? Un poquito confusa. Bien, buenísimo. Estaba un poquito, como decía, de un organismo. Yo dije, "Oh, no dice de los organismos". Entonces yo primero puse verdadera, pero después como que me entró la duda y es como dijo el profe, no dudes, no empecé a dudar porque si no se te hace un quilombi. Entonces yo empecé a dudar y como que, cuando ya sabía que estudia la estructura de los organismos, de todo, la En estructura del realidad en cuerpo. el libro está como un organismo. Bien, sí, dice como un organismo, correcto. Claro. Si quieren, nosotros lo que podemos ir haciendo es diciéndoles también en qué página pueden encontrar cada una de las respuestas del libro, así ustedes también pueden corroborarlo, a dónde se confundieron y eso, y repasar esos temas, ¿sí? Bueno, esta pregunta, la primera pregunta que era verdadera, se encuentra en la página 5 del libro Patón, ¿sí? Que habla de, donde dice anatomía y fisiología, bueno, ahí dice que la anatomía se define como la estructura, el estudio de la estructura de un organismo y la relación de sus partes. Bueno, esta era relativamente fácil, ¿sí? La pregunta 2 dice, la fisiología se define como el estudio científico de la vida. Bien, acá hubo miti, digamos. Hubo 137 compañeros que contestaron que era verdadero y 106 compañeros que contestaron que era falso. Bueno, quiero las dos posturas, a ver qué contestaron. Los que contestaron verdadero, ¿por qué contestaron verdadero? Yo contesté Porque me verdadero confundí, la Yo me dudé. guié por lo de la ciencia. Porque Me la olvidé que fisiología estudia la... Claro, estudia me guié por la ciencia cuerpo. solamente y estuve en duda. parte Pero bueno. anatómica del cuerpo, no es la parte La científica. fisiología estudia la función. función. La que de las estudia eso es la estructuras. biología. A Claro, mí esa es la definición de la biología. Estudia. me llevó la confusión. Si quieren, o sea, vamos hablando de a uno, o sea, termina de hablar un compañero y habla el siguiente, así los podemos escuchar a todos, porque la idea es esto, como repito nuevamente, que entre todos vayamos, bueno, aprendiendo también de los errores del otro, así nos es más fácil a la hora de realizar el parcial, ¿sí? Sí, si hablan de a uno Sí. se entiende, si no, no se entiende nada. de lo que Claro, buenísimo. Bueno, y los que pusieron que era falsa, ¿por qué pusieron que era falsa? Yo particularmente no lo fisiología había estudia el escuchado, funcionamiento así del que organismo. ande cualquiera. Perdón, ¿puedo hablar? Sí. La fisiología estudia el funcionamiento del organismo, no el estudio científico de la vida. Claro, exactamente. Hola, perdón, yo soy Pili. Mira, yo tenía un profesor en la secundaria que decía, porque nos, viste, 2x3, nos escapábamos al baño para hacer boludeces y ya nos habían agarrado que no teníamos que ir al baño. Y el profesor dijo, no, vaya al baño porque es una necesidad fisiológica. Y yo re estúpida puse verdadero, pero por apurada y por nerviosa. Que la fisiología atiende las funciones del organismo. Claro. Estaba... Por ahí era media confusa porque la leemos rápido y ponemos que es un estudio científico y en realidad sí, digamos, la fisiología es medio una confusa. ciencia, pero que no estudia la vida en sí, sino más bien las funciones propias, digamos, del organismo. Y por ahí en la anterior que decía
una chica dijo que le había resultado un poco confuso porque decía de un organismo, cuando en los libros, digamos, habla de un organismo, se refiere al funcionamiento del cuerpo humano en sí, digamos. No como particularmente un ser humano, sino el grupo de los seres humanos. Como para que vayamos viendo esas cosas que por ahí sí nos resultan un poco confusas. Pero bueno, esa respuesta también está en la página 5, que está en la misma de la pregunta anterior, digamos, para que ustedes la vayan pudiendo ver en el libro. Esas son preguntas como bastante básicas, así que está bueno que como que se los marquen en el libro, así la tienen presente. ¿Hay una compañera que quiso hablar? Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, decí. Sí, entonces, bueno, es correcta porque yo puse que, digamos, falso, que era ese concepto. Claro, de... sí, era falso. Correcto, sí. La respuesta de la pregunta 2 era falsa. Bien, vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 decía, ¿cuántas regiones? ¿Lo tienen abierto el formulario, no? ¿Me van viendo? Sí. Oh, no, por favor no me digan profe porque me siento una anciana. ¿Puedo hablar? Y bueno, es porque está ahí ayudando, guiándonos, entonces un profesor, una persona que sea profesor, guía, enseña, educa, es como... que hay profesores jóvenes también. Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Entonces la segunda es falsa. Ay, se me había bloqueado el micrófono. Claro, sí, porque porque yo había contestado que era falsa, por eso. Sí, es correcta tu respuesta. Listo, gracias. Buenísimo. Vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 decía, ¿cuántas regiones abdominopélvicas hay? Y la respuesta era 9, 4, 5 y ninguna es correcta. Hay 159 compañeros que contestaron que hay 9 regiones. Hay 45 compañeros que contestaron que hay 4, 7 compañeros que hay 5 y 38 compañeros que dijeron que ninguna de las respuestas era correcta. Ahora quiero argumentos de cada una de esas respuestas. Los que contestaron que hay 5, por ejemplo. Yo estaba usando la flechita para bajar y me olvidé apretar al costado para que no se me marque otra respuesta. Pero sí sé que hay 9. Bien, ¿y cuáles son? Epigastrio, flanco derecho, izquierdo, zona umbilical. ¿Cómo? Hipogastrio. Hipogastrio, hipocondrio izquierdo y hipocondrio derecho. Claro. Y fosa ílica derecha, izquierda, flanco derecho, izquierdo, hipocondrio derecho, izquierdo, epigardio, mesogastrio. No me di cuenta que estaba hablando de los cuadrantes. Bien, hay que prestar atención a eso. Estoy tratando de del Yo me lo compartir confundí. pantalla. Ahora, ¿vos podés compartir pantalla? Porque no me deja, porque quiero mostrar una imagen y no... Sí, puedo Yo me lo confundí con cavidades. No, yo cuando leí la pregunta me di cuenta enseguida que estaba hablando de los 9 cuadrantes. Bien, si querés compartir ahora una imagen que tengas ahí de... Sí, Yo sinceramente cuando decía ahí. abdominopélvica lo tomé como que era parte del abdomen y la pelvis y no tomaba la parte de arriba. Ahí me confundió ahí eso. tengamos El cuidado cuadrante porque sé que son 9. Claro, a mí me confundió lo mismo. Claro, yo pensé en la pelvis solamente. Yo la pensé en cavidades. Cuando decía abdomino pélvico, se me vino a la cabeza cavidades. Bien, Claro, por eso yo pensé en abdomen y pelvis, nada más. Yo la Pero contesté cavidades hay en otras partes. apurado y me salió mal. Bien, buenísimo. Ahí Suele dejo ahora. pasar. Si quieren ahora, compartimos una imagen de los cuadrantes, de las regiones, y ahí Pili les va a explicar. Porque ahí estuvimos hablando, digamos, algunos dijeron regiones, otros cuadrantes, otros cavidades. Bueno, esos 3 términos son términos distintos, ¿sí? Cuando hablamos de regiones, hablamos de que dividimos al abdomen y a la pelvis en 9 regiones distintas, ¿sí? Pero cuando hablamos de cuadrantes, lo dividimos en 4.
por eso los que han contestado 4, digamos, probablemente se confundieron en el término de regiones y cuadrantes. Fíjense que en la Sí, página yo me 14, confundí en eso. Yo había puesto 4 pensando que era así. Yo también me confundí en eso. por eso. Yo en realidad ni siquiera lo relacioné con las regiones. La verdad que lo leí rápido y me jugué Claro, una por eso, pasada. ahí tenemos que fijarnos bien, fíjense que en la página 14 de la unidad 1 del Patton te habla de regiones abdominopélvicas y te aparece, digamos, el dibujito con los nombres de cada una de las decir regiones. regiones y también zonas. De las dos formas está bien. Se pueden decir regiones o zonas. Sí, hay en el libro, digamos, aparece el término regiones. Tal vez en alguno de los otros apuntes de la cátedra pueda aparecer, como zonas. Pero después en el libro te lo divide en regiones, que son 9, y en cuadrantes sí que son 4. Claro, yo puse que ninguna era correcta porque lo tomé como en las 6 partes digamos, del abdomen y la pelvis. No tomé los otros 3 de arriba. Claro. Bien. Bueno, me confundió la pregunta. La respuesta. Sí, es un poco confuso. Puede ser que, digamos, los términos de las palabras puede confundir un poco, porque uno está tan acostumbrado a usar un término que capaz que diga, oh, vamos a cambiar el significado, pero es la misma palabra. Los nervios, y te equivocas. Sí, ni hablar, ni hablar. Suele pasar, por eso hay que leerlas tranquilos. Bueno, ahí ahora está compartiendo. Bien. Bueno, Eso ahí pasaba conmigo en la secundaria con el profesor de química. Hola. Bien, ahí le estamos compartiendo la imagen del libro. ¿La ven? Sí, se ve. Bien. Sí. Bueno, en la página 14 de la unidad 1, ahí les marca las regiones y cómo se dividen, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a la pregunta 4. Bien, la pregunta 4 decía, ¿cuáles son los planos? Bueno, acá también había medio que alguna trampita. La mayoría contestó que era sagital, frontal y transversal. Y después hubo compañeros que contestaron la 1, que decía frontal, transversal y superior. Otros que contestaron inferior, superior y sagital. Y otros que contestaron ninguna es correcta. Bien. ¿Cuáles son los planos? Repasemos juntos. Sagital, frontal y transversal. Frontal, transversal. Transverso. Transverso. O coronal. A plano transversal, el plano frontal y el sagital. Sí. Bien, los compañeros entonces que respondieron sería la respuesta B, era la que estaba correcta, ¿sí? ¿Hay alguna duda con eso? ¿O se confundieron los que contestaron otras respuestas, la A, la C o la D? ¿Tuvieron alguna dificultad con los planos? Yo me equivoqué por apurada. Bien, suele Esta pasar. la hice mal, pero la sabía y me apunté y bueno, por apurarme. Ahí hagamos una salvedad, digamos. Cuando hablamos de superior, inferior, posterior, digamos, van a ver que en la página 15... ¿Serían los ejes? Está en la página 15. No son en sí los ejes, sino que nosotros cuando nos vamos a referir a un órgano en específico, a un miembro o algo, vamos a relacionarlo con otros. ¿Sí? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, la cabeza está en la parte superior del cuerpo. Vamos a referirnos que los pies están en la parte inferior del cuerpo, pero relacionando eso que nosotros queremos ubicar con el cuerpo en general. ¿Sí? Que no es lo mismo que hablar de planos. Cuando hablamos de superior, inferior, posterior, hablamos de la posición que tiene ese órgano o esa extremidad o lo que nosotros querramos ubicar en relación a otro órgano o al cuerpo humano en general. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en un enunciado dice
que, no sé, una boludez tiro. La cabeza está en la parte superior del cuerpo, se refiere a la ubicación. Entonces nosotros en eso vamos a referirnos que es verdadero, ¿sí? Como para que tengamos algo con qué compararlo. En esta pregunta en particular se preguntaba sobre planos. ¿Cuáles son los planos, digamos? Y eso lo van a encontrar en la hoja número 15. Ahí les aparecen las figuras. Ah, bueno, ahí lo están compartiendo. Ahí tenemos la técnica ahora que va compartiendo todo. Bien. Vamos con la siguiente. Discúlpame. Sí. Básicamente sería superior e inferior es arriba y abajo, y anterior y posterior, adelante y atrás. Perdón, no te entendí bien. ¿Cómo? Que superior e inferior sería arriba y abajo, y anterior y posterior sería adelante y atrás. Sí, esa es una referencia que la podés tomar vos como para entender, digamos, los términos. Después, si hay alguna pregunta que sea desarrollar o algo, tenemos que usar la terminología propia del libro, ¿sí? Sí, obvio, pero como para guiarse. Pero sí, exactamente, así como lo decimos. Y distal sería cuando los brazos están lejos del tronco, por así decirlo. Claro, y proximarlo que está más cerca al tronco. Claro. Y piernas. Extremidades, o sea, puede ser también las piernas, no solamente los brazos. Bueno, la siguiente es la 5, que dice, los procesos encargados de mantener o restablecer la homeostasis reciben el nombre de, que hay 7 respondieron mecanismo sensor, 7 respondieron mecanismo efector, 102 respondieron mecanismo de control homeostático y 139 todas son correctas. Tramposísima puede ser. Esta era una pregunta tramposa, recontra tramposa, así que los que no la hayan acertado, quédense tranquilos. Yo puse que todas son correctas porque como que todo interviene en la homeostasis. Claro, exactamente. Pero fíjense, si Yo también lo puse lo mismo, que son todas correctas. Yo me di cuenta que en sí era mecanismo homeostático porque ya en sí te lo dice, pero no puse mecanismo efector ni, o integrado, por así decirlo, porque ese es el tema de la retroalimentación, negativa o positiva. Claro. En esta pregunta, digamos, tenemos que leer muy bien el enunciado, ¿sí? Yo puse Acá te habla de mecanismo todos los homeostático. procesos. Al hablarte de todos los procesos homeostáticos, hablamos de mecanismo de control homeostático. Después los otros mecanismos son parte del mecanismo de control homeostático, digamos. ¿Venimos cómo era esa? Sí, se entiende. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿nos escuchan? Sí. No me quiero estar a las 5. ¿Cuál sería Ahí la está. 5? Bueno, la pregunta 6 dice, los átomos pueden dividirse en partículas subatómicas. Y este era un verdadero y falso, digamos. Verdadero hubo 215 personas que respondieron que era verdadero y falso 41. Los que respondieron que era falso, ¿por qué motivo lo respondieron así? A ver, ¿quién se Porque anima? la leí rápido. Ok. ¿Alguien más que piense que no se pueden dividir en partículas subatómicas? ¿Por qué motivo? Vamos, sin vergüenza, sin vergüenza. Habrán leído mal o no habrán quizás entendido bien, porque ya de por sí es sabido que los átomos son divisibles. ¿Cómo se dividen? Sí, pero a lo mejor también los ha confundido el hecho de que dicen que el átomo es la estructura más pequeña
Entonces a lo No. mejor por eso pensaron que no se puede dividir. no sé. Elementos químicos pueden Perdón, ser, ¿puedo digamos, nivel hablar? químico. ¿Puedo decir algo? Yo respondí, pero también la leí muy rápido y dije, pensé lo que dijo Erika, bueno, son la parte más chiquita, así que no puede ser, y como estaba media apurada, no me enfoqué. ¿No se dividen en protón, electrón y neutrón, el átomo en Claro. sí? Esas son partículas subatómicas. Por suerte eso me quedó de la secundaria, porque Sí, tengo un sí. profesor de química que nos hacía hacer las pruebas en el horario de un parcial. Y nos hacía preguntas medio así tramposas. Y bueno, química fue un poco peleador porque muy en química no era buena. Sí, está bien. Esto es algo que les cuesta a la mayoría igual. Bueno, esta información la van a ¿Puedo agregar encontrar en la algo? página 32. ¿Sí? ¿Puedo Por si agregar alguna le algo con queda respecto alguna duda o a esto? algo. ¿Cómo? Que si podía agregar algo con respecto a eso que decían las chicas, Sí, bueno, obvio. Sí, el sí. átomo era la parte más pequeña. En realidad se subdivide, bueno, va a venir en la próxima, en las tres partes que son partículas subatómicas, que serían el electrón, el protón y el neutrón. ¿Por qué esas no se cuentan como algo independiente? Porque, por ejemplo, el neutrón no nos vamos a encontrar un neutrón por la vida, así como nos vamos a encontrar el átomo, ¿sí? O sea, el neutrón siempre tiene que estar sí o sí adentro del átomo. ¿Sí? No lo vamos a encontrar poluleando por ahí, ¿sí? Lo mismo que un protón, ¿sí? Siempre van a conformar y necesitan, por decirlo así, ser parte del electrón, ¿sí? Del átomo. No, por ejemplo, así, el electrón nosotros sí lo podemos ver de alguna forma poluleando porque, por ejemplo, la electricidad es una corriente continua de electrones, ¿sí? Bueno, pero por eso no se los toma como si fuera una estructura mínima, ¿sí? La estructura mínima sería el átomo, ¿sí? Eso, tienen partecitas, pero por sí solas no pueden andar por la vida. Sí necesitan formar parte del átomo. No sé si quedó claro esta pregunta. Digamos que la estructura del átomo sí se puede, digamos, ser más pequeño, pero no se lo toma como un nivel, ya que cada partícula sí o sí depende de la otra. Por eso claro, no es están que los tipos de depende elásticos, de la, así. claro, no es que depende de la otra, sino que necesita el átomo es lo que engloba todo, ¿sí? No podemos, ¿sí? No van a andar poluleando por ahí, no se pueden separar, por decirlo así. ¿Sí? El protón y el neutrón están en el núcleo del átomo, ¿sí? No van a salir de ahí, ¿sí? Por eso no lo voy a poder dividir. El átomo no es, si bien se lo conforman por partículas más pequeñas, no lo voy a poder dividir, o sea, no lo voy a poder partir en pedacitos para poder agarrar, por ejemplo, un electrón, un protón o un neutrón, ¿sí? Los electrones sí porque están por fuera del núcleo, ¿sí? En algo que se llaman los orbitales, ¿sí? Pero no así con los protones y con los neutrones que están bien en el centro del núcleo, ¿sí? El átomo es la mayoría espacio vacío, ¿sí? No sé si quedó claro la partecita del por qué no sería una estructura mínima el protón y el electrón. ¿Quedó claro? Perdón, ahí? ¿puedo decir algo? Sí, obvio. Las células también tienen partes que nosotros no podríamos extraer del interior, sacar todo el aparato de Golgi de la célula, pero bueno, sin embargo son las partes que tienen y se podrían dividir. Entonces, las partículas subatómicas, vos no podés sacar los neutrones de dentro del núcleo, pero sin embargo son sus partes, entonces sí se puede dividir. Se puede dividir para reconocer las partes. Sí, pero no como estructural, por ejemplo. Yo no puedo sacar como, por ejemplo, decir la mitocondria por sí sola. Y que No podrías hacer una disección de un átomo, ¿eso se entiende? Sí, pero no lo podríamos, digamos, por decirlo así, que sea funcional, solo, por fuera.
no en este nivel, sí, obviamente necesitas, si me voy a la física cuántica, y eso sí. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Si quedó alguna duda con respecto a esto, pueden abrir el micrófono y hablar. Perdón, quiero hacer una pregunta. Sí. La pregunta número 5, que yo la contesté mal, ¿en qué página la puedo encontrar? Porque justo se me Bien. cortó. ¿No lo dijimos? Puede que no. No lo dijiste, directamente pasaste al tema, al Bien. ejercicio 6. Está en la página 20 de la unidad 1. Bárbaro, gracias. Sí, sí, tengo el micrófono prendido. No veo. Bien, bueno, vamos a la siguiente, en la 7 nos quedamos, ¿no? Sí, bien. En la 7, bueno, que también tiene que ver con la estructura atómica, había una pregunta que decía electrón y protón, respuesta, otra que decía electrón, protón, neutrón, que fue la que contestó la mayoría. Después había otra que decía partículas con carga electromagnética y otra que decía B y C son correctas. Esta también fue bastante capciosa para que prestemos atención. Hubo 162 compañeros que contestaron que era electrón, protón y neutrón. Y 85 que contestaron que B y C son correctas, o sea que es electrón, protón, neutrón con partículas con carga electromagnética, ¿sí? Y bueno, y un porcentaje pequeño que contestó que eran electrón y protón. Bueno. Esta pregunta, digamos, era más o menos para que tengamos en cuenta que si bien puede haber una respuesta correcta, ¿sí? Pero puede haber también más de una respuesta correcta. Y cuando hay más de una respuesta correcta, siempre hay una tercera que dice tal y tal son correctas, ¿sí? O hay algunas preguntas que más adelante vamos a ver, que en realidad todos los puntos son correctos y no tenemos que cliquear uno por uno los puntos, sino que tenemos que poner la respuesta que diga todas son correctas, por ejemplo. ¿Sí? En este caso era B y C, porque si bien son electrón, protón y neutrón, pero a su vez esas son partículas con carga, digamos. Entonces, para que tengamos en cuenta de que siempre terminemos de leer todas las opciones y veamos cuál es la más correcta. ¿Sí? No sé si quedó más o menos en claro esto. Sí, profe, ¿puedo aclarar algo? Sí. Por las dudas, yo sé que esto nos re sirve para pensar y para practicar y para estudiar, pero también dijo el profe que por ser el primer parcial iba a hacer preguntas bien directas, no capciosas, por ser el primer parcial, ya en el segundo sí, pero obviamente que nos sirve para practicar. Sí, para sí, pensar. sí, esto es todo. Que no iba a ver A, B y C o B y C, iba directamente a ver las preguntas correctas, digamos, no correctas, sino que iban a ser las que estuvieran más completas, las que tengan más, que llegue más a lo que dice la pregunta, digamos, puede decir A, B y C, una puede estar medio incompleta, otra habla con un tema distinto y otra que es la que está completa y correcta, por así decirlo. Claro, sí. No, esto es todo a modo de prueba. Recuerden que es solamente... Sí, igual nos sirve bastante. Y para que nosotros vayamos, digamos, entre todos aprendiendo, bueno, cómo se va, porque es el primer parcial que van a rendir de esta manera también, ¿no? Por eso es bueno que presten atención, y esta la hicimos al propósito, como hay varias que están así, para que presten atención cuando responden, que ambas B y C eran correctas, pero bueno, la gran mayoría puso electrón, protón y neutrón, que fue 162 compañeros respondieron eso. Yo puse esa porque me olvidé la parte en que sí, son esos, pero me olvidé que tienen carga. Claro, por eso. Claro, yo estaba en dudas, me dejó. Está bien, es para eso, es para que Yo aprendamos. también puse lo de electrón, protón y neutrón. O sea, primero había puesto B y C son correctas. Después la dudé y puse electrón, protón y neutrón, no más. Sí, yo igual. Hay Hubiese que dejado la tomar el anterior. consejo del profe, no hay que empezar a dudar. Si vos sabés que tu mente dice, esta es la correcta, Claro. no te quedás ahí en esa misma pregunta dudando, porque vas a tocar cualquiera y chao. Cosa que no hacemos porque igual lo dudamos. Si dudamos de nosotros, imagínate dudar para un parcial. Bueno, joya. ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, ahí está. Sí, sí. Bueno, seguimos con la 8.
Ah, bueno, en la respuesta anterior también la encontramos en la página 32, antes de pasar y olvidarme de decir la página. Bueno, la pregunta 8 dice, los neutrones tienen carga, y había 3 opciones, positiva, negativa o neutra. ¿Sí? Hubo 25 que pusieron que tenía carga positiva, 18 que tenía carga negativa, y 224 que pusieron que tenían carga neutra, digamos. Los que pusieron que tenía carga positiva, ¿por qué motivo lo pusieron? Vamos, arriesguen, sin miedo. La misma palabra no te lo escuché, decía. perdón. Los que pusieron que tenía carga positiva en los neutrones. Yo la leí rápido y bueno, no me di Puede cuenta. ser, profe, que la mayoría que le hayan errado es solamente por pasarla, así, digamos, responderla rápido o por, digamos, por así al azar. Puede ser eso, o también puede ser que sea porque se habla, digamos, de que el átomo tiene un núcleo que es positivo, ¿sí? Por ahí eso puede dar lugar a duda, digamos, y es porque el núcleo de los átomos está formado por neutrones y protones, ¿sí? Lo que le da la carga positiva vendrían a ser los protones que son positivos, porque los neutrones tienen carga neutra, ¿sí? Ojo con eso, que puede ser que alguno de los que pusieron que era positivo, puede ser que sea por ese motivo. Pero los neutrones, digamos, en sí mismos no tienen carga neutra. Yo lo relaciono con las iniciales de la palabra. Neutrón sería neutro, protones positivos y electrones, bueno. Por ende, Negativo, claro. Negativo. Sí, sí. Esa respuesta, bueno, también está en la página 32. Para que lo tengan ahí presente. Les dice la carga de las 3 partículas. Bueno, seguimos con la pregunta 9, que es de metabolismo. Dice, metabolismo, término que se utiliza para describir todas las reacciones químicas en la célula. Y era, bueno, verdadero y falso. 203 pusieron que era verdadero y 65 pusieron que era falso. Quienes pusieron que era falso, ¿por qué les parece que era falso? ¿Alguien que se quiera arriesgar? Yo, profe, yo puse de falso, pero porque relacioné sí la metabolismo con el cuerpo humano y me lo confundí con anatomía y bueno, lo leí rápido y puse que era falso. ¿Te parecía que no era en la célula, digamos, esa fue la partecita del enunciado que te dio duda? Claro, exacto, no le presté atención bien a la pregunta cómo era, no sé, lo leí así rápido el metabolismo, dije cuerpo, lo relacioné a anatomía, en fin. Claro, Ahora me sí, doy cuenta bueno. que estaba mal. Joya, sí. Sí, puede ser. Puede ser eso. Esa respuesta la van a encontrar en la página 37, ¿sí? Apenas dice el título metabolismo, dice, se utiliza para describir todas las reacciones químicas que tienen lugar en las células del organismo. Lo mismo que metabolismo celular, eso estudia, digamos, las reacciones de la célula, por así decirlo. Claro. Bueno, vamos a la pregunta siguiente. El pH indica el grado D. Y había 4 opciones. Alcalinidad, ionización, iones hidrógeno, B y C son correctos. De las cuales 160 personas respondió alcalinidad, 2 respondieron ionización, 42 respondieron iones hidrógeno y 68 pusieron B y C son correctos. En esta, por ahí de última, Elena nos puede dar una manito, que la tiene clarísima con todo lo que es pH y eso. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Yo respondí iones hidrógeno. La verdad es que no entiendo cómo la ionización, o sea, el proceso de ionización tiene algo que ver con el pH, o sea, la cantidad de iones hidrógeno son lo que
lo que determina el nivel de pH. Claro, la cantidad de iones hidrógeno y de hidroxilos también, ¿sí? Y en realidad, digamos, la cantidad de iones hidrógeno o de hidroxilos que tenga una sustancia determinada es lo que va a determinar, digamos, en sí cuál es el pH, si es más alcalino o si es menos alcalino, digamos, si es más ácido o más básico. Pero de última que Elena, si quiere, lo puede explicar más con terminología para que a todos nos quede claro. No sé si Te está hago una Elena. consulta con respecto también a este tema, porque, por ejemplo, habían dicho primero que el pH en sangre es de 740, 740, de 730 a 740 y otros decían de 735 a 745. ¿Cuál sería la correcta que tomarían los profesores? Porque ahí nos confundíamos mucho en ese sentido. Disculpa, nos dijeron que el 735 era en las venas. En las venas y en arterial 744. 744. Y dependía de la altura en la que nosotros vivíamos. Porque decía que si vivíamos en una parte alta, al haber más dióxido de carbono, bajaba a 730, podía llegar a bajar, dependía de la altura. Porque había más dióxido de carbono. Sí, pero yo estoy diciendo cuál sería, digamos, la correcta. Claro, Porque, en ese por caso, ejemplo, ¿cuál es el que van a tomar correcto? ¿730, claro, porque, por 740? ejemplo, primero decían 735, 745 la correcta, pero por lo que decían ayer que no, esa no va a ser la correcta que van a tomar los profesores, sino de 730, 740. Sí, eso dijo el profe. No, Que van a- fíjense en la pregunta, porque acuérdense que 735 era de las venas porque había más dióxido de carbono en las venas. Sí, tengamos en cuenta que en las venas no tenemos sangre oxigenada, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el pH también está determinado por la presencia de hidrógeno, tengamos en cuenta que la sangre más oxigenada es la que está en las arterias, digamos. Por eso es la diferencia entre el pH venoso y el pH de la sangre arterial, ¿sí? Después, no sé si puntualmente les van a hacer esta pregunta. Pero esto también se le puede relacionar con la parte cardiovascular, ya con eso ayuda bastante. No, también. yo creo que no le van a poner el número exacto. Ustedes lo que tienen que hacer es ver cuál es el que está más cerca del que es correcto para darse cuenta. No, si no, o sea, Ayer le los van a profes poner la igual- pregunta para que se den cuenta. Chicos, no mezclen los órganos, porque el cardio, acuérdense que hay venas que vienen de los pulmones que vienen oxigenadas al corazón, y son venas. Yo creo, ayer la profesora dijo que a ellos les interesa en el tema de las arterias, porque es para luego hacer la punción arterial del estado ácido-base. Entonces lo que decía era que se va a tomar como referencia arterial. Claro, sí, en general toman arterial. Pero, bueno, sí, está entre... De última lo podemos buscar bien, yo ahora no estoy encontrando puntualmente en el libro ese, cuál es el de la sangre, pero de última lo buscamos bien y se lo pasamos. No hay drama. Perdón, entonces podemos aclarar lo de la respuesta de la pregunta 10. ¿Por qué B y C son correctas y no solamente C? Sí, a ver, la ionización tiene que ver, yo creo que lo tomé también, con respecto a que, bueno, por ejemplo, una base tiene que ver con la cantidad de hidrogeniones, o sea, de protones de hidrógeno bajo y un alto en oxidrilo, ¿sí? Y en cambio, un ácido tiene mucha cantidad de protones de hidrógeno alto y tiene menor cantidad de aniones oxidrilos, que serían el oxígeno y el hidrógeno. Yo creo que tiene que ver con eso la ionización. Se contrarrestan el hidrógeno con los aniones de oxidrilo, de hidroxilo también, se lo pueden encontrar.
Claro, Perdón, sería lo- exactamente así Alimentación. como lo explicó Elena. O sea, esa... Hay una se contrarrestan esas dos cargas, ¿sí? Porque vos fíjate que tenés la carga del hidrógeno, que es positiva, porque es un catión, ¿sí? Se contrarresta con la carga del oxidrilo o del hidróxilo, que se llama que tiene carga negativa. Ujú. Por eso es una ionización. ¿Ahí queda un poquito más claro? Sí. En algo neutro hay ambas cargas, o sea, ambas cargas se equilibran. ¿Sí? Como por ejemplo en el caso del agua. ¿Sí? Claro, exactamente así. No había visto que tenía el micrófono prendido. Bueno, si esta más o menos quedó clara, pasamos a la siguiente. Si no quieren, la explicamos de nuevo. Pero me parece que con la explicación de Elena quedó bastante claro. ¿Y en qué página está esta? Esa está, ya te digo, en la página 40. Les Gracias. describe qué es la escala de pH, bueno, y cómo funciona. Tiene un dibujito también. Incluso fíjense que en la escala del pH pone la cantidad de hidrógeno, o sea, de cationes de hidrógeno, y también arriba como para contrarrestar la cantidad de aniones de oxidrilo. Y van a ver cómo cuando uno baja, el otro sube. Y así en inversa. Claro, exactamente. Igual en la página 40 y 41 les explica todo esto. Bueno, seguimos. Ay, me fui. Ay. Acá. La pregunta 11. Un pH de 7 indica neutralidad. Y era, bueno, una respuesta de verdadero y falso. Ahí, como explicamos anteriormente, el pH 7 implica, como decía Elena, que se equiparan las cargas de oxidrilos y de hidrógenos en una solución. Por ende, se asume, digamos, que esa solución es neutra. ¿Sí? Por eso es verdadero. Bueno, que esa también la encontramos, digamos, en la página 41. Después, esa es la 11, ¿no? Sí. La 12 es, ¿cuál de las siguientes es una estructura celular no membranosa? Y bueno, ahí había tres opciones. El REL, que era el retículo endoplasmático liso, lisosoma, la segunda opción, y proteosoma, que era la tercera opción. ¿Sí? Después eso lo podemos buscar, ya les digo la página. En la página 62, ¿sí?, del libro hay un cuadrito que es hiper claro, que les dice cuáles son las membranosas y cuáles son las no membranosas, ¿sí? Por si quedó alguna duda de esa, bueno, las pueden buscar ahí. Y bueno, les habla en general, digamos, de estructuras celulares. ¿Hubo alguna duda de esa? No, pero yo el otro día que estuve con Gastón, había dicho que en temas de los las no membranosas y las membranosas, nos guiemos por el cuadro que está en el PowerPoint. Y en poner el PowerPoint, en las no membranosas, los proteosomas no están. O sea, ni siquiera están explicados. Sí, En el PowerPoint. Nosotros usamos sí. el patón, pero por ejemplo, en nuestra cátedra hay muchas cosas que después toman como referencia al tórtora y hay, bueno, nombres distintos o cosas distintas y es un tema eso. Mira, Gise, en ese sentido, el libro, digamos, por el cual está publicado, que se rige la cátedra, es el patón. Después habría que ver esas cosas, digamos, por qué algunos docentes toman lo que es el tórtora, porque hace años incluso que se dejó de pedir ese libro.
La mayoría, donde estoy yo, la profe seguía bastante con el tótora, digamos. Es como que yo tengo el patón, es como que la mayoría se compró el patón porque es como lo dijeron, el que se debe usar. Y como que nos hacen quedar como que al pedo tenemos el libro de patón, si la mayoría de las cosas nos piden de otro libro. ¿Qué docente es? No, la profesora no sí me se basa, la acuerdo. mayoría de las preguntas la profesora se basa directamente en el tórtora, eso es verdad, yo estoy con ella, y la mayoría de las respuestas las saca del tórtora, que obviamente en el patón está explicado, digamos, si bien es De lo otra mismo, está forma. explicado con otra palabra. O menos. Sí, en No me acuerdo relación cuál a es. eso, Yo digamos, tampoco No sé cómo se Comisión llama 1. la profe. Felicia, de la Comisión 1. Claro, Yo Felicia, sí. tengo a la profe Mónica Sejama. Sí, es ella. ¿cómo dijeron Felicia? Sí, Felicia. Bueno, lo que publicó la cátedra, digamos, y lo que se charló con Gastón es que, digamos, el material que se consideraba, digamos, de bibliografía era el patón. De última, eso alguien dijo que en PowerPoint estaba explicado distinto, que no estaba lo de membranosa y no membranosa, había otras cosas, que no estaba lo de proteosoma, o por lo menos que no se nombraba. Bueno, de última, en eso nos podríamos guiar directamente de lo que diga ese cuadro, digamos. Directamente, capaz que no diga los de no membranoso, pero capaz que uno se puede guiar más por los que son membranosos, los que están en la célula. ¿Puedo decir algo de los El profe Dante PowerPoint? dijo que no nos guiemos por los PowerPoint, que los PowerPoint los Exacto. usan ellos para explicar, pero que nos basemos en el libro. Claro. Que estudiemos del libro, no de los PowerPoint. Sí, pero yo quiero saber qué es proteosoma porque yo no lo tengo ni en la carpeta, o sea, no lo tengo definido así, por eso esa pregunta me confundió. Bueno, fíjate, ¿no? ¿Gise estabas hablando o quién era? Sí, yo. Dale. Fíjate en la página 62 del Patton, Gise, que hay un cuadro que dice estructuras celulares y que te habla membranosas y en no membranosas dice proteosomas y te lo describe como cilindros proteicos huecos con enzimas embebidas. Y después te dice las funciones también. Gracias. El libro, ese cuadrito está clarísimo, así que búsquenlo ahí que está bueno. Y en general sí, por ahí dicen que no se basen en los PowerPoint porque es una parte, digamos, de toda la bibliografía. Es como un resumen que hace la cátedra, pero que después, en sí, digamos, la bibliografía para estudiar es el libro Patton. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Pones a ayudarte si vos estás ya ubicado en los temas. Claro. Bueno, después de la pregunta 13 es ósmosis. Consiste en la difusión de agua a través de una membrana dotada de permeabilidad selectiva. Y era, bueno, verdadero o falso. 233 personas pusieron que era verdadero y 55 pusieron que era falso. Después, esta información la pueden buscar en el capítulo 4, en la página 83. ¿Sí? Que les habla proceso de transporte pasivo y les habla difusión simple, ósmosis, transporte pasivo mediado por canales, bueno, están todos los transportes pasivos y entre eso está ósmosis y se los define ahí como les pusimos nosotros. ¿Sí? Así que esa respuesta era verdadera. Después, bueno, me quedo así. En la pregunta 14, que vimos que por ahí en el chat, ¿cómo es? Había un poco de duda con eso. Había tres opciones. Profase, anafase, telofase, perdón, era la primera. La segunda era profase, anafase, metafase y telofase. Y la tercera era profase, interfase y metafase. ¿Sí? Un compañero en el chat había puesto mientras hacían el examen que faltaba interfase en las respuestas correctas, entonces le entraba duda a ver si había alguna que era correcta o no y por qué no estaba la opción de ninguna es correcta.
La interfase es justamente esto, o sea, una fase entre dos fases, ¿sí? Sería, digamos, es la fase que existe entre ambas mitosis, ¿sí? En el libro no la cuenta como una fase de la mitosis. Lo pueden buscar en la página 114, ¿sí? Pero previo a eso, digamos, tienen un dibujito que dice interfase. Pero después, dentro, digamos, del tema en sí, cuando vos ves mitosis, te dice que tiene solamente estas 4 fases. Te nombra la interfase, pero como fase propia de la mitosis, te dice profase, metafase, anafase y telofase. Claro, mi duda fue en esa, no la respondí, no sé, se puso una respuesta porque yo la tenía el orden así, como profase, metafase, anafase y telofase, y ahí me daba otro orden como correcto, o era simplemente poner que estén las 4 fases. A ver, pará, capaz que no la pusimos en orden. A ver, bancame que me fijo. Acá. Claro, no las pusimos en orden. Sí, no Porque está en orden. profase, metafase, anafase y telofase. Y nosotros las pusimos profase, anafase, metafase y telofase. Sí, tenés razón, no las pusimos en orden. Pero en sí las fases serían esas 4. Listo, gracias. Joya, gracias por el detalle. ¿Podrías repetir el orden? La primera es profase. Ajá. La segunda es metafase. Ajá. La tercera es anafase. Y la última es telofase. Listo. Chicos, yo uso el término, me acuerdo de la palabra promete para acordármelo y en el medio le agrego la anafase, que es una fase. Muy buena esa memotecnia, perdón, sí. Sí, cualquier memotecnia que encuentren va a estar buena después para acordarse de las distintas fases y esas cosas. Sí, o se las pueden inventar incluso con alguna palabra que les resulte fácil. Pero sí, está bueno lo de la memotecnia, es buenísimo para acordarse de un montón de cosas. Después, la pregunta número 15. Banquen que busco. Fíjate cuántos respondí. Dice, principales tipos de tejidos, ¿sí? Y tenía 3 respuestas. Epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso, que tiene 274 respuestas. Después, óseo, epitelial, estratificado y muscular, que tiene 10. Y nervioso, ciliar, óseo y muscular, que tiene 6 respuestas. ¿Sí? Ahí la correcta era la primera. Esa respuesta la pueden encontrar en la página 120, que dice el título principales tipos de tejidos, y ahí se los describe a cada uno. Bueno, pasamos a la siguiente, que es la pregunta número 16. Función de tejidos. Y acá te lo describe, digamos, a la función, y había que elegir cuál era el tejido. Recubre y protege la superficie corporal, te daba 3 opciones, óseo, epitelial y muscular, ¿sí? 21 compañeros respondieron que es óseo, 236 que es epitelial, y 33 que es muscular, ¿sí? Y bueno, esa respuesta la pueden encontrar en la página 121, que tiene un cuadrito con la estructura, función y ejemplos, digamos, de cada uno de los tipos de tejidos. Y la respuesta correcta era la B, que era epitelial. Si alguno tiene alguna duda o quiere que paremos en alguna pregunta puntualmente o algo que no comprendan, paramos, no hay problema, pero la estamos haciendo un poquito así más rápida porque faltan un montón de preguntas todavía y ya son las 4. Bueno, seguimos con la siguiente, que dice, bueno, era similar a la anterior, función de tejido, sostiene las estructuras corporales, y era 3 opciones, epitelial, conjuntivo o muscular. ¿Sí? La respuesta correcta era la B también, conjuntivo, ¿sí? Que 136 compañeros respondieron esa. Y también la pueden encontrar en la misma página, en la 121. Bueno, después seguimos. La mayoría contestó bien. Sí.
Con la pregunta 18, el tejido cerebral y médula espinal es, decía, opción A, tejido nervioso, opción B, tejido conjuntivo, y opción C, tejido epitelial simple. ¿Sí? 230 contestaron la primera, que era tejido nervioso, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Que también en la misma página de 121 encuentran, en la última describe el tejido nervioso. ¿Sí? Le da como ejemplo justamente el tejido cerebral y de la médula. Bueno, después, la pregunta 19. ¿Cuántas membranas epiteliales hay? La opción A era 3, la opción B era 2 y la opción 4, la opción 3, perdón, era 4. ¿Sí? Acá hubo bastante que respondieron entre 3 y 2. ¿Sí? 116 que respondieron que eran 3 y 113 que respondieron que eran 2. Ahora ya les digo dónde encontrar esa respuesta. Hubo bastantes dudas también en esta pregunta. ¿Revestimiento, recubrimiento y glandular? Ay, perdón, no sé quién estaba hablando, no llegamos a alcanzar a escuchar. No, preguntaba si sería revestimiento, recubrimiento y glandular. Revestimiento y Ay, recubrimiento no es lo me mismo. el micrófono. ¿Cómo preguntaste? Si era membrana, no llegué a escuchar. Sería revestimiento, recubrimiento y glandular. No. No. Acá te marca, digamos, en la página 144, que dice membranas epiteliales como título, te dice que hay 3 tipos: membranas cutáneas, serosas y mucosas. Te las describe de esa forma. Y después, bueno, te describe Claro, cuál es es otra cosa cada que una y tengo dónde se dividido en encuentra. la carpeta. ¿Cómo? No, que es otra cosa que tengo diferente en la carpeta, por ejemplo, esa. Yo también. Puede ser. ¿Qué Igual página era? la página 144. Fíjate que está el título que dice membranas epiteliales, y ahí te dicen, bueno, cuáles son los tipos, te los nombra y después te los describe. ¿Lo encontraste? Ahí lo estoy Sí, buscando. gracias. Ah, joya. Joya, listo. Bueno. Después seguimos con la pregunta 20. Función de los huesos, ¿sí? Y acá teníamos 4 opciones. La primera es soporte, hematopoiesis y movimiento. La segunda es protección y depósito de minerales. La tercera es elasticidad, movimiento y soporte. Y la última es A y B son correctas. ¿Sí? Que esa fue la que más respuesta tuvo, que fueron 206. Esa la vamos a encontrar en la página, ya les digo, 179, ¿sí? Del libro, que dice Funciones del hueso, como título. Y ahí les dice que son soporte, protección, movimiento, depósito de minerales y hematopoiesis. ¿Sí? O sea que era la opción A más la opción B. Y se fijan que al final de la pregunta, digamos, A y B decía son correctas. Esa era en sí, digamos, la respuesta correcta. Pero bueno, la buscan ahí en el libro, si a alguno le quedó duda, en la página 179. Bueno, la pregunta 21 es tipos de huesos. Y tenía varias opciones. La primera opción era largos, cortos. La segunda opción era planos. La tercera opción era irregulares y sesamoideos. La cuarta opción era todas las anteriores son correctas. Y la última era A y B son correctas. ¿Sí? Ahí había una trampita. En esta también había una trampita. Porque bueno, A y B son correctas en sí, pero a su vez le teníamos que sumar la C. Por ende, teníamos que poner como respuesta correcta a ese título, digamos, todas las anteriores son correctas. En sí, serían que los tipos de huesos son largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos.
no me sale esa palabra. Y esa la van a encontrar en la página 180. ¿Sí? Ahí les dice todos los tipos de hueso y se los describen. ¿Alguno le quedó dudas en esa? ¿No? Bueno, seguimos. Después sigue la pregunta 22. ¿Cuáles son las partes de los huesos largos? En esa, bueno, la primera opción era periósteo, epífisis y diáfisis. La segunda opción era cartílago articular, cavidad medular y endostio. La otra opción era todas las anteriores son correctas y la última era ninguna es correcta. ¿Sí? Ahí la respuesta correcta era todas las anteriores son correctas. Eso también tenía una trampita en relación a que cuando nos dicen, bueno, cuáles son las partes del hueso, generalmente decimos, bueno, periósteo, epífisis y diáfisis, pero bueno, en el libro también figura el cartílago articular, la cavidad medular y el endostio, ¿sí? Entonces todas las anteriores eran correctas. Claro, yo puse la 1, pensando que eran esas 3 solamente. Claro, sí, Claro. Era bastante tramposa, digo porque justamente en esta pregunta estaba bastante dividida entre esa y entre todas las anteriores son correctas. Entonces seguramente fue por eso, porque lo quisieron poner como que eran solamente esas 3 partes, pero en el libro también les agrega esto de cartílago articular, la cavidad medular y el endostio, ¿sí? Yo Eso puse lo van a ninguna para no fallar. Eso lo van a encontrar en la página 181, que incluso tienen un dibujito de un hueso largo. Y bueno, ahí le da todas las partes. Una pregunta. Sí. ¿Lo van a subir hoy al simulacro? Sí, sí. Ah, porque así después lo hago de vuelta. Dale. Gracias. Bueno. La pregunta 23 es, ¿cuáles son los tipos de cartílagos? ¿Sí? Bueno, ahí había varias opciones. La opción A era hialino, la B era elástico, la C, fibrocartílago, la D, todas las anteriores son correctas, y la última era hialino y elástico. La mayoría ¿Sí? contestó bien. La mayoría esa la contestó bien, que era todas las anteriores son correctas. Si quedó alguna duda de eso, se pueden fijar en la página 193 del libro, les dice todos los tipos de cartílago y después de eso, bueno, se los va describiendo a cada uno. Bueno, después sigue la pregunta 24. Existen 2 divisiones del esqueleto, y era una pregunta, bueno, de verdadero o falso. Esa, bueno, era la pregunta era verdadera, ¿sí? Y la pueden encontrar en la página 200, ¿sí? Del libro. Ahí les habla de divisiones del esqueleto y le dice que hay 2 divisiones principales, que son el esqueleto axial y el apendicular, ¿sí? Eso es la unidad 9, sería sistema esquelético. Sí. Bueno, articulaciones. También mientras hacían el parcial había bastante dudas con respecto a articulaciones. La pregunta era cuáles son los tipos de articulaciones y contestaron la gran mayoría bien, que era sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis, y algunos contestaron la B, que era sindesmosis, y la C, que también era media tramposa, pero bueno, pusimos algunas cosas que no eran. Pero bueno, la respuesta correcta es esa. Los tipos de articulaciones son esas: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. También lo pueden encontrar en la unidad 10, que es la de articulaciones. ¿Y la página la tenés? 244. En la página 244. Después por ahí las otras respuestas en realidad eran como subtipos de articulaciones fibrosas, ¿sí? De sinartrosis serían. Todo lo que es sindesmosis, gonfosis, suturas, eso, bueno, son... ¿En qué página dijiste? Disculpa. En la 244. Gracias. Capítulo 10 de articulación. Bueno, después la 26, bastante peleada también las respuestas, decía, ¿cuáles son las articulaciones sinoviales? Y decía, ¿cuántas? Dije cuáles, ¿no? Sí, ¿cuántas? Bueno, eran 6, 5 o 7. La mayoría contestó mal,
Pero bueno, hubo pelea ahí entre si eran 6, si eran 5, la respuesta correcta era 7 articulaciones sinoviales, ¿sí? Eso lo pueden encontrar en el mismo capítulo de articulaciones. En la página 246. En la 246. Bueno, ahí les va a decir, bueno, las estructuras de las articulaciones sinoviales, tienen cápsula articular, membrana, digamos, bueno, todas esas las van a, que son 7. a poder ver ahí, claro, y son 7. La mayoría en esas sí las respondió mal, pero bueno, la pueden buscar directamente en la página 246. Bien, la 27, la clasificación de músculos según acción. Y las respuestas eran, bueno, la mayoría la contestó bien igual. Agonistas, sinergistas, antagonistas y fijador. Y todas son correctas, la mayoría contestó bien, que eran todas son correctas. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 11, en la página 274. 274. 274 y 275, digamos, en las dos está la respuesta. Bien, la pregunta número 28 decía cuáles son las funciones generales de los músculos. Y la respuesta correcta era la A, que era movimiento, producción de calor y postura. Después varios contestaron también que era la C, que era producción de calor y movimiento, que era incorrecta, y movimiento y postura, que también era incorrecta, pero bueno, la mayoría la contestó bien. Eso se encuentra en el capítulo 12, donde hace énfasis en la fisiología del sistema muscular, ¿sí? En la página 314. 314. Todo músculo, ¿sí? Bueno, vamos a la 29, sangre. La 29 preguntaba y decía, la sangre es un medio de transporte que cumple funciones vitales de liberación y captación. La mayoría la contestó como correctamente, que era verdadera, 268 contestaron correcta, y después, bueno, 28 que contestaron falso, que bueno, los que quieran revisar el tema de sangre pueden ir al capítulo de sangre, que es el capítulo número 20, en la página 520, ahí ya les digo, aquí, 23. En la página 523. Bien, vamos a la 30. La 30 decía cuáles son los elementos formes de la sangre. Bien, la mayoría la contestó bien. Acá había una pequeña trampa, porque vieron que decía eritrocitos, leucocitos y trombocitos, en otro decía glóbulos rojos, neutrocitos y macrófagos, y en otra decía glóbulos blancos, linfocitos y glóbulos rojos. Esta era una pequeña trampa, porque en el libro en realidad aparece como eritrocitos, leucocitos y trombocitos, pero sí hace referencia a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y a los linfocitos, ¿sí? Pero la respuesta correcta era la A, todos los que contestaron A lo contestaron bien, que eran eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Lo van a encontrar en la misma unidad de sangre en la página número 524. Es importante que sepamos los elementos formes de la sangre y que hablemos con propiedad, ¿sí? O sea que la contestamos bien, pero no con las palabras correctas. Claro, o sea, no, tenemos que hablar con el nombre que figura, ¿sí? Los eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Claro, porque o sea, ahí hubo bastante diferencia, bastante peleado, digamos, entre los dos. Pero sí, los eritrocitos son los glóbulos rojos, los leucocitos son los glóbulos blancos, y ahí estaban los trombocitos, que serían las plaquetas, que ahí, o sea, ahí había una pequeña trampa que decía linfocitos. No decía trombocitos, decía linfocitos. Las preguntas C, la respuesta C sería. Si alguno contestó esa era la pequeña trampa, ¿sí? Pero, por ejemplo, si a ustedes le aparece la opción, no les aparece eritrocito, leucocito, trombocito, y les aparece glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaqueta, sería correcta esa, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. No sabemos si están ahí o no están ahí, contéstennos. Bueno, bien, vamos a la siguiente. Ay, se me salió. Acá, bien. La pregunta 31 decía, el borde inferior del corazón
termina en un extremo redondeado que se conoce como base. ¿Esto es verdadero o falso? La mayoría contestó mal. Pusieron que era verdadero y la respuesta correcta era que es falsa. Termina como en un pico, más que redondo. Eso lo encuentran en el capítulo 21, en la página 549. Sí, 549. El extremo redondeado que van a encontrar, digamos, en el borde inferior del corazón, lo conocen como ápex, ¿sí? No como base, ápex. O punta cardíaca, se conoce también, pero ápex, no base. Por eso la respuesta correcta era que era falsa ese enunciado. Bien, la pregunta 32 decía, ¿nos escuchan? ¿Están ahí? Sí, sí, se escucha bien. Bien. Sí, ¿Cuáles son las envolturas del corazón? Preguntaba la 32. Y la mayoría contestó bien, que era pericardio seroso, pericardio fibroso. ¿Sí? Esas son las envolturas del corazón. Eso lo van a encontrar también en la unidad de corazón, está en la página, ya les digo, 553. Que ahí, bueno, también tienen los dibujitos, o sea, les dice cómo está, cómo es la estructura del corazón, cuáles son sus envolturas, cuál es su función, cuál es la función de las paredes, bueno, cuáles son las paredes, el miocardio, el endocardio, el pericardio. Bueno, está bueno que le peguen un repaso a eso porque es importante, ¿sí? Les dije una página, ¿no? Sí, 553. Bien, la pregunta 33 decía, ¿la hoja visceral también se llama? Y la respuesta correcta era la A, que decía epicardio. Ahí hubo bastante peleada las respuestas entre epicardio y endocardio. Eso también lo van a encontrar en la misma página donde habla de las envolturas del corazón. Bien al final comienza, donde dice estructura del corazón, las paredes. Bueno, ahí van a ver cómo están compuestas, que la visceral también la podemos conocer como epicardio, ¿sí? ...34... ¿Cuál es el músculo del corazón? Y las respuestas eran miocardio, endocardio, epicardio. La respuesta correcta, que la mayoría la contestó bien, es miocardio, ¿sí? Mio hace referencia a músculo. Avísenme si voy rápido, ¿eh? ¿Están siguiendo? Sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, ¿cuántas cámaras tiene el corazón? Era la pregunta 35, que la mayoría contestó bien. Hay 274 respuestas bien, que son 4, ¿sí? Vamos a encontrar 2 aurículas, 2 ventrículas. Bueno, eso también todo lo pueden encontrar en la unidad 4. En la página 555, 556. Ahí van a encontrar todo lo que se refiere al corazón. Eso bastante bien. La pregunta 36 decía, los capilares son los vasos que transportan la sangre de las arterias, de las arteriolas a las vénulas. Era verdadero o falso, y la mayoría, hubo bastantes que contestaron mal, pero la mayoría contestó bien, que esa respuesta era correcta. Bien, vamos a la 37, que dice, ¿qué vaso transporta la sangre hacia el corazón? Y dice, venas y arterias, bastante peleadas las respuestas. 180 contestaron bien, 118 contestaron mal. La respuesta correcta eran venas, ¿sí? Las venas son las que transportan la sangre hacia el corazón. Eso es muy importante que lo sepan también y que
le peguen un repasito porque Bueno, cardíaco. ahí yo también me confundo todavía, por ejemplo, en la parte del corazón, entre las venas y las arterias, y sabes sobre todo en la parte de cuándo entra la sangre oxigenada y carbooxigenada y cuándo se sale y todo eso. Me sigue confundiendo. No sé si podrá haber una clase explicando bien eso, como para tenerlo más en claro. O por lo menos a mí me cuesta todavía terminar de entenderlo. Tenés que hacer La énfasis parte que más, en la digamos, parte que de- cuesta es la parte del tema de cardiovascular, digamos. Esa es la parte que más, capaz que todos estemos un poquito flojos. Esas eran las venas que, por excepción, menor, cuando para poder volvían entender al mejor. corazón, volvían oxigenadas. Bueno. Ahí está, chicos. Porque las otras venas llevan sangre sucia o con dióxido de carbono. Esa era la excepción de la... ¿Vieron que dijo la profe que las venas eran pintadas con azul y las arterias con rojo, pues llevaban sangre limpia? La excepción de estas venas que entran al corazón era porque ya vienen oxigenadas de los pulmones. Y eran la excepción, las venas que entran al corazón. Bien, lo que tienen que saber que las que llevan la sangre al corazón son las venas. Del lado derecho, las venas que van a penetrar son sucias, o sea, que son las venas cava inferior y superior, que son las que traen el dióxido de carbono. Las que van a penetrar del lado izquierdo son las que vienen de la del pulmón, que esas sí son ricas en oxígeno. Si quieren, lo que podemos hacer es esta semana, cuando vemos el grupito de estudio, les hacemos un dibujito y lo explicamos bien, ¿sí? Este es un tema bastante complejo y que genera bastantes dudas y lleva un poquito de tiempo poder entenderlo, pero con un dibujito lo van a entender perfecto. Sí, bárbaro. A mí me vendría re bien si lo explican con algún dibujito, como para ya tenerlo bien en claro. Buenísimo. Y a mí también me serviría bastante. Bien. Esperanos, ¿dónde me quedan los 38? Díganos si nos escuchan, chicas, porque como salimos del programa para entrar a la plataforma de la respuesta, no. Se escucha. Oye, 38. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la pared del vaso sanguíneo? Y las respuestas eran 5, 4 y 3. La mayoría las contestó mal, ¿sí? La respuesta correcta eran 4, ¿sí? 4 componentes tiene la pared del vaso sanguíneo. Y bueno, bastantes contestaron que eran 3. Bien, ¿por qué se equivocaron acá? Porque estamos hablando de componentes, los componentes que tienen las túnicas. Las túnicas sí son 3, que son las paredes, pero la pregunta era los componentes de las paredes, que son 4, que era el tejido endotelial, las fibras de colágeno, las fibras elásticas y los tejidos muscular lisos. Vieron que varios pusieron también cuando se estaba haciendo el parcial, que tenía 3 paredes y no 4. Bueno, ahí preguntaba cuántos son los componentes de la pared, no cuántas paredes tiene, ¿sí? Es importante también, bastante capciosa el enunciado para pensar. Eso todo lo que corresponde a vaso sanguíneo lo encuentro en la unidad 4 también, en la página 564. ¿Podrías repetir los 4 componentes? Sí. Sí, son el tejido endotelial es el primero, luego está la fibra de colágeno, las fibras elásticas y el tejido muscular liso. ¿Pudieron anotar? Sí, listo, yo por lo menos. Gracias. Bueno, ¿la 39 está? Sí. Bien. Por favor, de vuelta puede ser. Sí, no hay problema. La 38, la respuesta era la 4, ¿sí? Los tejidos eran el tejido endotelial, las fibras de colágeno, las fibras elásticas y el tejido muscular liso. Todo eso lo encuentran, repito, en la unidad 4, en la página 564. Bien. La 39 decía,
El núcleo del sistema eléctrico de conducción del corazón está formado por 4 estructuras y era un verdadero o falso. La gran mayoría contestó bien, que era verdadero, pero bueno, también hubo bastantes compañeros que era falso, pero que podemos revisar esto. Ay, espera que esto no. Ay, perdón. Bien, que era verdadero. 253 compañeros contestaron bien. Sí, eran las 4 estructuras, que el primero es el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las ramas, también conocidas como las fibras de Purkinje. Me dio cosa el humo. 40. Bien, la pregunta número ¿En qué 40. página está? Está en la página 597. Que esto es la unidad que es todo cardíaco. Bien. Me dio cosa la pregunta 40 decía: el ciclo cardíaco consiste en una contracción y una relajación de ambas aurículas y ventrículos. Eso era la respuesta correcta, era un verdadero o falso, y la respuesta correcta era verdadero, porque sí es un ciclo que consiste en eso, en la contracción y la relajación del corazón, ¿sí? También está en la misma unidad que refiere al cardíaco, en la página 600 del libro. Claro, yo puse falsa ahí porque entendí que las aurículas y la ventrícula se contraían al mismo tiempo, entendí ahí. Y entonces para mí era falso porque primero la aurícula y después los ventrículos. ¿Entendés? Sí. Vendría a ser la sístole y la diástole, eso, ¿no es cierto? Claro, la sístole auricular, la diástole ventricular. Sí. A ver que no puedo. Ay, no sé si nos vemos. No veo yo si nos vemos. Está. Sí, Sí, se ven, chicas. ¿Lo ven? No sé si me están viendo, pero bueno, hace. Bueno, continuamos. La pregunta 41, ¿no? Sí. Bien, la pregunta 41 decía: ¿cuáles son las vías superiores? Y, bueno, recontra peleado esto. Diría que, no sé, mirá, muy peleado. La respuesta correcta era la 1, la A, que decía nariz, nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe y laringe, ¿sí? Fíjense que en la segunda opción no estaba la laringofaringe y en la tercera era recontra incompleta, digamos. La respuesta correcta de las vías superiores comienzan en la nariz, ¿sí? Bueno, y ahí ya para meternos a la pregunta 42, que también era en relación a sistema respiratorio, de cuál es la función de la nariz, ¿por qué comienzan las vías superiores en la nariz? Porque por la nariz se filtra, se calienta y se humedece, ¿sí? Por los cilios. La respuesta correcta de la 42 también es la A. Todo eso está en la en la unidad de sistema respiratorio, en la página 699. Fíjense que en la pregunta 42, en la opción B, solamente decía filtrar y humedecer y no estaba calentar. Bastante peleadito también eso. Bien, la pregunta 43 dice: ¿cuántas fases tiene la ventilación pulmonar? Bien, tiene 2 fases la ventilación pulmonar, que era la respuesta correcta, la A, pero bueno, bastantes compañeros también contestaron 3 y 4. Eso lo pueden encontrar en la página A, ahí les digo, 721. Bien. Angie. ¿Sí? Esa sería la ventilación pulmonar, sería la inspiración y la expiración. Sí, sí, serían los 2 mecanismos que tiene el sistema respiratorio. Qué boluda. Me ganaste con la pregunta. La contesté bien, pero la contesté al azar porque todavía no llegué a respiratorio. Claro, bueno, sí es la inspiración y la expiración. Son los 2 mecanismos por los cuales tenemos la ventilación pulmonar. Después la 44 era en relación a uno de esos mecanismos, que es la inspiración, que dice es la contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos
era un verdadero o falso, y esa obviamente era verdadera, porque cuando nosotros inspiramos, contraemos el diafragma y los músculos intercostales externos, ¿sí? Los que contestaron falso estaba mal la respuesta. No pusimos ninguna explicación, ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, y la pregunta 45, que hacía relación a los alvéolos. Los alvéolos envueltos por las redes de los capilares componen la unidad estructural del pulmón. ¿Era verdadero o falso? La mayoría contestó bien, la respuesta era correcta, ¿sí? Era verdadero. Eso lo pueden encontrar también en la unidad de la fisiología del aparato respiratorio, en el capítulo 27, en la página, ya les digo, 709. Ahí pueden encontrar lo de los alvéolos. Bien, bueno, ahí culminamos. ¿729 o 709? No, 709. Ah, listo, gracias. Bien. Bueno, ahí más o menos, esa fue la última preguntita. A ver que volvemos al... Chicas, ¿pueden decir bien cuáles son las sinoviales? Porque ahí están diciendo también en el chat que aparecen 6. Ahí vamos. No me sale el formulario. Bien. Las articulaciones es el capítulo 10, dijimos, en la página, ya les digo, 246, ¿sí? Las articulaciones sinoviales son la cápsula articular, la membrana sinovial, por si alguno lo está copiando, les voy diciendo lento. El cartílago articular, la cavidad articular, los meniscos, los ligamentos y las bolsas serosas. Son las 7 que figuran en el libro como las articulaciones sinoviales. Perdón, ¿la podés volver a repetir? Obvio, sí. La cápsula articular. Yo me quedé con el corazón. Auricular. Cápsula articular. Sí. La membrana sinovial. Cartílago articular. Cavidad articular. Los meniscos. Los ligamentos. Y por último, las bolsas serosas. Eso lo pueden encontrar, ahí ya les digo, en el capítulo, en el capítulo 10 de articulaciones, en la página 246. ¿Sí? Bárbaro, muchas gracias. Bueno, ¿quedó alguna otra duda? Yo tengo una duda. Sí. Perdón, si puedes volver a nombrar los núcleos del sistema eléctrico del corazón. Los núcleos del sistema eléctrico del corazón, ¿esa qué pregunta era? Ya no me acuerdo cuál es. ¿Recordás qué pregunta era? Son 4. Tenemos el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las ramas subendocárdicas, que también se conocen mucho como las fibras de Purkinje. No recuerdo qué pregunta era, pero esa era la respuesta. Creo que era la 39. Sí, la estoy buscando, pero no la estoy encontrando. Gracias. 39. Sí. Sí. El núcleo del sistema eléctrico del corazón, claro. Esa respuesta era verdadera, recuerden. Porque decía que estaba formado por 4 estructuras. Son los 2 nodos, el haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Otra duda? Una consulta con respecto a las articulaciones sinoviales que nos remareamos mal. Entonces, las estructuras de las articulaciones sinoviales a los tipos de articulaciones sinoviales son 2 cosas distintas, por lo que estoy entendiendo. ¿Los tipos y?
y las estructuras, porque las estructuras en el libro figuran que son 7 y los tipos figuran que son 6. ¿Me repetís qué pregunta era? ¿Lo recordás? Si no lo busco. Ya no me acuerdo. Ponle lo que le explico. ¿Cuántas son las articulaciones sinoviales? Decía la No, pregunta es así. Es así. Tenemos la clasificación de articulaciones que tenemos. La sinartrosis, que son las que no tienen movimiento, las anfiartrosis, que tienen un movimiento parcial, y las diartrosis, que sí tienen todo tipo de movimiento. Entonces, las diartrosis son las sinoviales. Y que la sinovial, a su vez, su estructura, para que sea sinovial, tiene que tener esos 7 componentes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, si no les quedó ninguna duda, igual esta semana vamos a hacer una clase, así bien explicándole, y vamos a ver de poder proyectarle algunos dibujos y poder explicarlo un poco más detenidamente, sobre todo en cardíaco creo que hay bastante dificultad, y en respiratorio. Pero bueno, la idea era de que poder darles una mano previo al parcial. Ah, tengo apagado el costo ahora que me estoy dando cuenta. Todo bien. Ahí está. Yo si con el parcial ya estaría para rendir, ¿un 8? ¿Sabes Bueno, cómo? ahora sí, volvimos. Pero bueno, espero que les haya servido, que ahora lo vamos a habilitar para que puedan hacerlo todas las veces que crean necesario poder hacerlo. Y bueno, esperemos que eso, que les haya servido y que bueno, éxitos y que les va a ir bien. Háganlo tranquilo, con paciencia, y estamos para Gracias, chicas. Debemos ejercitar los nervios. Muchas gracias. ¿Ya nos podemos ir? Chao, hasta luego.